Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en este nuevo video para analizar si el Hijo de Dios es preexistente antes de su nacimiento humano. Distintas doctrinas tienen un debate referente a este acontecimiento. Vamos a analizarlo a la luz de la Biblia. Si hacemos la pregunta referente a la persona de Jesucristo, si Él es el verbo de Dios, creo que aún las distintas doctrinas estarán de acuerdo en responder que sí. Le pregunto, ¿Jesús, para usted, es el verbo de Dios? ¿Sí o no? Muy probablemente la mayoría respondió que sí. Y así lo dice la Biblia. Una porción de la Escritura en Apocalipsis 19, del 11 al 16, nos habla. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos están como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y el piso, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente aquí está hablando de el Señor Jesucristo cuando venga en gloria después del periodo de la gran tribulación. Pero observemos que la Escritura lo identifica como el Verbo de Dios y asimismo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Note bien, para la Biblia, para el lenguaje bíblico, el lenguaje espiritual, Verbo de Dios es un nombre. Para la Biblia, para el lenguaje espiritual, Rey de Reyes y Señor de Señores es un nombre, puesto que la Biblia dice, tenía escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Su nombre es, también dice la Biblia, el Verbo de Dios. Esto como dato de que para la escritura, el lenguaje escritural, espiritual, estos textos, estas frases son nombres. Asimismo, Juan 1.14, un texto muy conocido, refiere, y aquel verbo se hizo carne. Todos sabemos que Jesucristo, el verbo de Dios, se hizo carne. Por lo tanto, no hay discusión de que el verbo es Jesucristo. No debe de existir una discusión. La siguiente pregunta obligada es, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? La gran mayoría contestará que sí. Le pregunto, ¿usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? La mayoría contestará que sí. En el caso de la doctrina unicitaria, ellos muy probablemente responderán que sí, pero obligadamente añadirán a su respuesta sí, pero solo en la carne. Esto se debe a que dicha doctrina no puede responder con solo un sí. Ellos necesitan añadir una explicación. De lo contrario, sienten casi ofensivo y contrario a su doctrina confesar a secas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto sin explicar que únicamente lo es en la carne. Para ellos únicamente lo es en la carne y necesitan, cada vez que se les pregunta ¿Jesucristo es el Hijo de Dios?, ellos necesitan añadir dicha explicación, sí, diciendo, pero en la carne. Ya que para ellos el Hijo de Dios solo existe mediante el cuerpo y únicamente durante el plano terrenal del ministerio de Jesús. Esto quiere decir que el Hijo de Dios como tal dejó de ser una vez que Jesucristo terminó el ministerio. Sin embargo, Apocalipsis nos dice cosas distintas, ya que vemos que Jesucristo está hablando
Al apóstol Juan le está dando el recado a las 7 iglesias del Apocalipsis y les dice, escribe, el Hijo de Dios dice esto. Él se sigue identificando como el Hijo de Dios. Vuelvo a preguntarle, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Bueno, veamos qué señalan a la vez los apóstoles. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los apóstoles? Bueno, en el caso de Felipe, en Hechos 8:37, Felipe dijo, cuando el eunuco le preguntó, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué debía de creer el eunuco para poder ser bautizado? ¿Cuál era ese requisito? Ahí estaba el agua y se necesitaba un requisito de fe. ¿Fe en qué? Está explícitamente esa respuesta. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. Ese era el requisito. Observamos que en el eunuco no hubo una explicación más allá de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe no interrumpió al eunuco o le añadió explicaciones de más, simplemente que Jesucristo, en efecto, es el Hijo de Dios. Por otra parte, ¿qué anunciaba Pablo una vez que se convirtió y durante toda su vida, todo su ministerio? Hechos 9:20. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Observe usted, está mencionando que Pablo inmediatamente, enseguida de que se había convertido, comenzó a predicar en las sinagogas, enseñando a los fariseos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por otra parte, el apóstol Pedro, ¿qué mencionó en relación a esto? Cuando Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? En Mateo 16:16, Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observe, no añade una explicación de más. Es en la plenitud, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta plena. Asimismo, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 5, el apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Observe que se necesita creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De lo contrario, no puede vencer al mundo. Eso lo dice explícitamente. Ahora, implícitamente, ¿qué está diciendo el texto? Que todo aquel que no confiese, que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, no va a vencer al mundo. ¿Y eso qué significa? Se va a perder, no tendrá vida eterna. Por otra parte, el capitán, el Rey de Reyes, el Santo Señor, Jesucristo, ¿qué dijo al respecto de esto? En Mateo 26, del 63 al 64, cuando estaba ante el sumo sacerdote, refiere que aconteció esto. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Observe, Jesús no negó ser el Hijo de Dios, sino que le dijo, tú lo has dicho. Y además os dijo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Observe, la doctrina unicitaria señala que la diestra es el poder. Este texto menciona lo contrario, la diestra textualmente está a la diestra del Padre. De lo contrario, aquí dijera, lo verás sentado al poder del poder de Dios. Y no, menciona a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Bíblicamente, y más que una posición doctrinal, tenemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el creerlo de verdad es lo que nos da la victoria para vencer al mundo. En contrario sentido, si no cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted no va a tener vida eterna. Tan es así que también el Señor Jesucristo
en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, Él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿La ira de quién? Del Padre. Aquí está hablando de esto. Hasta aquí hemos hecho dos preguntas. La primera, ¿Jesucristo es el Verbo? La respuesta es que sí. Lo vimos en la palabra. La segunda pregunta es, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? De nueva cuenta, la respuesta es un sí rotundo. No hay duda, lo vimos en la Escritura. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Jesucristo, el Hijo de Dios, es preexistente? Esto quiere decir, ¿existe antes de su nacimiento humano? Vamos a ver a la luz de la Escritura la respuesta. Le pregunto, ¿usted cree que Jesucristo es preexistente? Vamos a un texto muy conocido, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Usted dijo, y hemos visto en la Escritura, que el Verbo es Jesucristo, y asimismo hemos visto en la Escritura que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, podemos leer este texto del siguiente modo. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Por lo tanto, en el principio era el Hijo de Dios. En el principio era el Mesías. En el principio era el Cristo. En el principio era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era con Dios, o sea, con el Padre. ¿De dónde sacamos que aquí Dios es Padre? Por la inferencia necesaria, como mencionamos que en 2 de Corintios, capítulo 14, versículo 13, dice, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Está identificando a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De igual forma, si tenemos que el Verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios, versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Este quién? El Hijo. ¿Este quién? El Verbo. ¿Este quién? Jesucristo. Este era en el principio con Dios. También lo podemos llamar, este era en el principio. Emmanuel, el Verbo, el Hijo de Dios, era con Dios, con el Padre. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo lo leemos? Con la interpretación que nos da la Escritura de que el Verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo, ¿quién es el Verbo? Nuevamente, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así lo vimos cuando hicimos la pregunta anteriormente, ¿quién es el Verbo? Jesucristo. Usted dijo que sí, todos dijimos que sí, y la Biblia dice que sí. Por lo tanto, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir? Y aquel Hijo, y aquel Mesías, y aquel Cristo fue hecho carne. Note bien, no es el Padre quien se hizo carne, no es el arcángel Gabriel que se hizo carne, o el arcángel Miguel que se hizo carne, como dicen los adventistas, o no es el Padre que se hizo carne, como dicen los universitarios. Dice, y aquel Verbo, nuevamente, ¿quién es el Verbo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el Salvador. Y aquel Hijo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Para ser llamado Padre debe de tener un hijo. Por lo tanto, aquí nuevamente está diciendo, y aquel Hijo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa verdad la encontramos únicamente analizando Juan 1:1. Desde ahí encontramos la preexistencia del Hijo de Dios. Desde ahí la encontramos. Negarla es un desconocimiento bíblico rotundo o una obstinación de no querer reconocer la verdad bíblica. Y esto muchas veces por el problema de confrontar el hecho
de encontrarnos en un error durante mucho tiempo. Pero mejor es darnos cuenta de que estamos en un error doctrinal por mucho tiempo, a estarlo y tener consecuencias eternas sumamente graves como perderse. Otros textos, por ejemplo, Juan 6:62, Jesús hablando y comentando, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Este texto también hace una relación, una referencia a su preexistencia, a la preexistencia del Hijo. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 16, 28 al 30, Jesús mismo dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Observe que sus discípulos dijeron, he aquí ahora hablas claramente. Observe usted, mis hermanos, que los discípulos creyeron a Jesús, creyeron en su preexistencia, de que Él había salido del Padre y que regresaba al Padre, creyeron en su preexistencia. Los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, entienden. Ahora bien, textos del Antiguo Testamento que hablan de la preexistencia del Hijo. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En este texto se encuentra la descripción que hace Isaías de dos personas en Jehová. Una, identificada como Jehová Rey de Israel. Otra, identificada como su Redentor, Jehová de los ejércitos. Isaías da un recado de dos personas en Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, dice la segunda persona, y fuera de mí no hay Dios. Jesús dijo, salí del Padre, estaba dentro. Dentro de Jehová están estas dos personas que identifica el profeta Isaías. En el Nuevo Testamento, muchos años después, se identifica a la tercera persona del Espíritu Santo. Ahora bien, en este texto, muy probablemente quienes son contrarios a esto que va mencionando la Escritura pueden mencionar que hay un error aquí, que aquí por ningún lado se ven dos personas dentro de Jehová, dos personas en Jehová. Pero por esta razón es que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Jehová. La doctrina trinitaria enseña que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jehová, que Jesús es Jehová. Jehová es Jesús. Los que creen que Jehová es el Padre y Jesucristo es otro y Jesucristo no es Jehová, esa es doctrina de los testigos de Jehová. Y asimismo recalcan que el Hijo es inferior al Padre. Eso es doctrina de los testigos de Jehová, los cuales son antitrinitarios. La Trinidad, por el contrario, cree que así como el Padre es Jehová, el Hijo, Jesucristo, es Jehová. Es como decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, si usted no observa con claridad o bien está negando que en este texto, en este versículo, estén dos personas en Jehová, bueno, Isaías 48:16 es más claro todavía. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto,
desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Observe, aquí está hablando Jesucristo, todavía no revelado como Jesucristo, pero aquí está hablando. Y está diciendo, acérquense a mí, porque desde el principio no hablé en secreto, y desde que esas cosas se hicieron, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado Jehová el Señor, hace referencia al Padre, y su Espíritu, que está diciendo que también lo envió. Note bien, ¿quién lo dice? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Observe, ahí está la segunda persona de la que estamos hablando en Isaías 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Bueno, el Redentor, Jehová de los ejércitos, es el que está hablando en 48:16 cuando dice, acérquense a mí, oigan esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Observa. Ahora bien, Proverbios 8 del 22 al 23 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Muchos retractores dirán, no, pero ahí está hablando de la sabiduría, de ninguna manera está hablando del Hijo. Dirán quizás. Pero observe el apóstol Pablo siendo rabino, siendo fariseo, siendo doctor de la ley, fariseo de fariseos, la gran sabiduría que le da el Espíritu Santo y cómo interpreta ese texto en 1 Corintios 1:24, cuando el apóstol Pablo dijo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que si usted está diciendo, no, en Proverbios 8:22 no habla el Hijo, habla la sabiduría, está dando lugar a que en efecto está hablando el Hijo, está hablando Cristo, porque Pablo interpretó y tiene más peso la interpretación de Pablo que los teólogos de otras doctrinas o teólogos unicitarios que niegan la preexistencia del Hijo. Tiene más peso la interpretación del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, al decir que la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otro versículo poderoso que muestra la preexistencia del Hijo de Dios es Hebreos 10 en sus versículos 5 y 7. Note bien que aquí el Hijo de Dios viene al mundo y está hablando con el Padre, por cuanto dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es el Hijo preexistente hablando con el Padre y diciéndole, Dios, me preparaste cuerpo. Romanos 8:3 señala el apóstol Pablo que el Padre envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado. Aquí lo vemos como realmente el Hijo de Dios es preexistente. Asimismo, la Biblia da más evidencias de la preexistencia del Hijo en el Antiguo Testamento. Tal es el caso del Salmo 110, versículo 1, donde tal es el caso de que la Biblia da más evidencias de la preexistencia del Hijo de Dios. Tan es así que el Salmo 110, versículo 1, señala, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo escribió David, a quien asimismo el apóstol Pedro reconoce como profeta en Hechos capítulo 2. Pero algo muy interesante, Jesús, ¿cómo interpretó este texto? ¿Cómo lo interpretó? En Mateo 22, del versículo 42 en adelante, narra la historia en donde los fariseos están hablando con Jesucristo. Están hablando con el Señor y Él les hace una pregunta diciéndoles, ¿y ustedes de quién piensan que es hijo el Cristo? Ellos respondieron, de David.
Y Jesús les contesta, bueno, ¿y cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, si es que es su hijo? Los fariseos ya no tuvieron una respuesta. Lo que aquí nos deja en claro es que los fariseos tenían una mala interpretación. En este pasaje ellos tenían un error. Leámoslo. Mateo 22, 42 en adelante. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Aquí dice Espíritu con E mayúscula. Quiere decir que David estaba profetizando por el Espíritu Santo y le llamó Señor. Dijo el Señor a mi Señor. En el texto de Salmos dice, dijo Jehová a mi Señor. Y observen cómo en el versículo 44 ya no dice diestra, sino Jesús dijo derecha. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Quiere decir que la interpretación unicitaria de que diestra es poder está también equivocada. Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor como es su hijo, aquí tenemos que Jesús claramente está diciendo que el Cristo no es hijo de David. Y bueno, tenemos que esa respuesta es equivocada. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿De quién es hijo el Cristo? De David no es. ¿Qué nos dice la Biblia? Lo que hemos visto desde un principio. Jesucristo es el Mesías, Él es el Cristo. ¿De quién es hijo? De Dios el Padre. De Dios Padre, propiamente y bíblicamente dicho. ¿Por qué bíblicamente es correcto decir Dios Padre? Porque así lo dice la Escritura, así lo escribieron los apóstoles. Primera de Pedro 1 del 1 al 2 dice Dios Padre. Segunda de Juan versículo 7 dice Dios Padre. Judas en su carta, en su única carta, dice Dios Padre. Y digo Judas, el apóstol, no el Iscariote. Entonces encontramos que las preguntas, Jesucristo, nuevamente, ¿Jesucristo es el verbo? Sí. ¿El verbo es Jesucristo? Sí. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. Si Jesucristo es el verbo, entonces el verbo es el Hijo de Dios. Sí. Si Jesucristo es el verbo, si el verbo es Jesucristo, si Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es el verbo, por lo tanto el verbo es Hijo de Dios. Y si el verbo estaba con Dios desde el principio y el verbo hizo todas las cosas y el verbo es Jesucristo y Jesucristo es el Hijo de Dios, pues claro que es preexistente. Entonces la tercera pregunta, ¿Jesucristo, el Hijo de Dios, es preexistente? La respuesta bíblica es sí. El Hijo de Dios existía antes de nacer de María y existirá siempre porque es eterno. El Hijo de Dios, mis hermanos, es eterno. Existió antes de nacer de María. Y el Hijo de Dios en Apocalipsis se sigue presentando como el Hijo de Dios. Él a sus 7 iglesias les dice Jesucristo, el Hijo de Dios, dice esto. Mi nombre es Ray Capetillo, Dios les bendiga grandemente y si no se han suscrito al canal, suscríbanse para que les llegue más contenido sobre la sana doctrina. Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.